No es el cansancio lo que no te deja dormir. Es todo aquello que sigues sosteniendo cuando el día ya terminó. Porque a veces cerrar los ojos no basta. Cuando el alma sigue en guardia, vivimos en una época donde el rendimiento lo ocupa todo. Incluso nuestras noches, donde descansar se ha convertido en una tarea más por cumplir. Y el silencio de la mente, en un lujo escaso, pero ¿qué pasaría si te dijera que dormir bien no depende de cuántas horas duermes, sino de cuánto eres capaz de soltar antes de dormir? Que lo que necesitas no es más tiempo, sino menos peso. Este no es un video sobre trucos para dormir. Es una invitación a cambiar tu relación con la noche, a transformar la forma en que entras al descanso, a dejar de huir del ruido y empezar a comprenderlo, a reencontrarte contigo, sin máscaras, sin exigencias, sin juicio, a través de enseñanzas estoicas, ejercicios sutiles y rituales profundamente humanos. Vas a descubrir que descansar con el alma en paz no solo es posible, es también una forma silenciosa de rebelión interior frente a un mundo que nunca se detiene. Porque dormir no es desconectarse, es regresar. Y quizás, sea el regreso más importante que harás en mucho tiempo. Bienvenido. Tu calma empieza aquí. Dormir no es olvidar, es comprender. Dormir. Una palabra simple que, sin embargo, se ha convertido en una especie de privilegio perdido para muchos. Decimos que estamos cansados, que necesitamos descansar, que no podemos más y, sin embargo, cuando al fin nos recostamos, no dormimos, sobrevivimos a la noche. La mente no coopera, el cuerpo se entrega, pero la conciencia sigue activa, como si no supiera apagarse. Damos vueltas, encendemos el teléfono, nos inventamos excusas, una serie, un video más, revisar las noticias, y decimos que no podemos dormir porque pensamos demasiado, cuando en realidad no es por exceso de pensamientos, es por pensamientos sin procesar. Ese es el verdadero insomnio, no el físico, sino el emocional, el que no se cura con una infusión ni con una pastilla, porque no nace del cuerpo, sino de un alma que no ha encontrado un lugar donde rendirse. Y aquí, justo en ese cruce silencioso entre el cansancio y la evasión, es donde la filosofía estoica nos ofrece una clave distinta. Dormir no es olvidar, es comprender. Porque cuando evitas mirar lo que duele durante el día, lo que temes, lo que reprimes o lo que finges que no importa, inevitablemente eso te visita por la noche. Lo que ignoras con el ruido se presenta con más fuerza en el silencio y no viene a hacerte daño, viene a ser reconocido. Ese es el mensaje sutil que el insomnio intenta entregarte. No es un enemigo, es un mensajero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué justo cuando apagas la luz aparecen con claridad todos los recuerdos que intentaste sepultar durante el día? No es casualidad. La mente, al quedar sin distracciones, abre una puerta que mantuviste cerrada por horas, tal vez por días o por años. Y no es que aparezcan para destruirte, como solemos creer. Es que ya no pueden ser ignorados. No quieren ser vencidos, solo mirados. Epicteto lo dijo con una claridad lapidaria. No es lo que sucede lo que nos perturba, sino cómo lo interpretamos. Es esa frase la que pone luz sobre esta oscuridad emocional. No es el pensamiento en sí el que impide dormir, sino el juicio que emitimos sobre él, el miedo que sentimos hacia su presencia, la huida constante que lo fortalece. Cuando dejas de correr, cuando dejas de pelear, el pensamiento pierde poder.
Cuando dejas de querer que desaparezca, comienza a transformarse. Te contaré una historia. No tiene nombre, pero podría ser la de cualquiera. Un hombre, padre de 2 hijos, profesional, aparentemente estable. Terminó su matrimonio tras muchos años de desgaste emocional. Fue un proceso largo, doloroso, lleno de silencios incómodos y palabras que ya no podían sanar. Después del divorcio, no hablaba del tema. Decía que todo estaba bien. Mantenía la compostura. Era funcional. Seguía adelante, o eso creía. Cada noche, antes de dormir, encendía la televisión. Lo hacía sin pensarlo. A veces ni siquiera le prestaba atención a lo que veía. Solo necesitaba que hubiese ruido, que la habitación no se llenara de ese vacío que tanto temía. El ruido lo mantenía alejado de sus pensamientos, de sus culpas, de sus pérdidas, de sus preguntas. Era su refugio, pero también su cárcel, porque al apagar la televisión, cuando el último reflejo desaparecía de la pantalla, todo volvía, más fuerte, más denso, más vivo. No podía dormir. Se decía a sí mismo que era estrés, que era normal, que ya se pasaría, hasta que una noche, por agotamiento, no encendió la televisión. Y el silencio fue tan brutal que se sintió como si se estuviera rompiendo por dentro. Esa noche no durmió, pero por primera vez en mucho tiempo lloró, y ese llanto no fue debilidad, fue comprensión, fue el inicio de un proceso que no comenzó con palabras ni soluciones, sino con una pregunta simple y honesta: ¿qué estoy evitando sentir? Esa es la pregunta que te invito a hacerte esta noche. No como un ejercicio superficial, no como una frase decorativa, sino como una llave hacia un descanso verdadero. ¿Qué estás evitando sentir? ¿Qué emoción escondes debajo de tus hábitos nocturnos? ¿Qué pensamiento te persigue cuando todo lo demás se apaga? Hazte esa pregunta sin esperar una respuesta inmediata. No necesitas resolver nada. No es el momento de actuar, sino de observar. Esa es la práctica estoica: mirar el interior sin juicio, sin prisa, sin necesidad de intervenir, solo observar, solo comprender. Porque muchas veces la mente no puede dormir porque no se siente vista, porque está llena de pensamientos que nunca fueron validados, de emociones que fueron etiquetadas como negativas y por tanto expulsadas del discurso consciente. Pero lo que se reprime no desaparece, solo espera su turno, y normalmente llega cuando apagas la luz. Por eso dormir no es olvidar, dormir no es desconectarse, es un acto de rendición. Sí, pero no ante la distracción, sino ante la verdad. Es comprender que no puedes seguir cargando con eso sin mirarlo. Es permitirte no resolver, pero sí sentir. Es darte permiso para ser humano, incluso en la oscuridad. La mente no necesita ser silenciada, necesita ser escuchada. Y a veces, esa escucha comienza con un papel y un bolígrafo. Nada más. Si esta noche no puedes dormir, no enciendas la televisión. No huyas al móvil, no reprimas la incomodidad. Siéntate y escribe una sola frase: lo que estoy evitando sentir es, y deja que salga. No necesitas escribir bien. No necesitas hacerlo bonito. Ni siquiera necesitas entender del todo lo que sale. Solo déjalo ser. Lo que escribes no es una solución, es una presencia. Es la validación de algo interno que por fin tiene permiso de existir. Y cuando eso sucede, la tensión cede, la mente se relaja, el cuerpo lo sigue, y el sueño, ese sueño profundo que has estado buscando durante tanto tiempo, comienza a aparecer, no porque lo obligues,
sino porque ya no hay necesidad de resistirlo. La práctica estoica no trata de negar las emociones. Ese es un malentendido frecuente. No se trata de ser fríos o imperturbables por insensibilidad. Se trata de ser tan conscientes que incluso en medio del caos interno, podamos reconocer lo que sentimos sin ser arrastrados por ello. La serenidad no nace de la ausencia de conflicto, sino de la claridad en medio del conflicto. Así que, si esta noche vuelves a encontrarte con pensamientos que no te dejan en paz, cambia la pregunta. No te digas, ¿por qué estoy pensando esto?, sino, ¿qué parte de mí está pidiendo ser vista? Y escúchala. No la corrijas. No la analices. Solo escúchala como se escucha a un niño que llora con presencia, no con prisa. Y si sientes que no puedes con todo lo que aparece, está bien. Nadie dijo que este camino sería fácil. Lo que sí podemos decir con certeza es que es transformador, que el dolor mirado se convierte en sabiduría, que la emoción sentida se transforma en calma, que lo que hoy te perturba, si lo miras con compasión, mañana puede convertirse en maestro. Dormir. Entonces, deja de ser una meta que se persigue con ansiedad. Se convierte en una consecuencia natural de un alma que se da permiso de sentir, de una mente que, por fin, se siente acompañada en lugar de combatida, de un corazón que no necesita defenderse de su propia vulnerabilidad. Y si necesitas una acción concreta para iniciar ese proceso, comienza con lo más simple. Antes de acostarte, apaga todas las luces, siéntate en silencio, con los ojos cerrados. Pregúntate, ¿qué estoy evitando sentir hoy? No busques respuestas, solo permanece con la pregunta. Respira, y si alguna emoción aparece, dale un espacio. Escríbela si lo necesitas. Nómbrala y luego, simplemente observa cómo se disuelve poco a poco en la presencia que tú mismo estás creando. Esa es la primera rendición, no ante el cansancio, sino ante la verdad, no ante el sueño, sino ante la realidad interna que por tanto tiempo has postergado, y tal vez, esta noche, por primera vez en mucho tiempo, duermas, no porque lograste escapar de tus pensamientos, sino porque decidiste acompañarlos con compasión. Eso ya es un descanso. Deja de luchar contra el pensamiento, obsérvalo. Durante años hemos creído que la mente es un campo de batalla, que cada pensamiento que nos incomoda debe ser vencido, que aquello que nos inquieta solo desaparece si lo confrontamos con fuerza, con voluntad, con control, pero, ¿y si ese esfuerzo constante por eliminar lo que sentimos es precisamente lo que mantiene vivo al pensamiento? ¿Y si luchar contra lo que pensamos es precisa, en realidad, alimentarlo? Lo que se resiste, persiste. Y eso es algo que los estoicos sabían con una claridad que todavía hoy nos cuesta aceptar. La verdadera calma no surge de ganar una guerra interior, sino de dejar de librarla. No es un acto de debilidad, como muchos temen, sino una forma sutil de sabiduría. Marco Aurelio lo expresó con una sencillez contundente. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente. No dijo que la paz llega cuando eliminamos todos los pensamientos, sino cuando los ponemos en su lugar, cuando dejamos de verlos como enemigos y empezamos a comprenderlos como visitantes. Imagínalo por un momento. Estás sentado junto a una ventana en medio de una tormenta. La lluvia golpea los cristales. El cielo ruge. Hay rayos. Hay viento. Hay oscuridad. Pero tú estás dentro. No estás mojándote. No estás corriendo bajo la lluvia. Solo observas. Estás presente, pero no involucrado. Eso
Es exactamente lo que propone la observación estoica, aprender a ver cada pensamiento como si estuviera ocurriendo al otro lado del cristal. No eres la tormenta, no eres el rayo, eres la ventana. El error que muchos cometemos al caer en ansiedad, insomnio o miedo es que abrimos la ventana. Nos sumergimos en la tormenta como si fuéramos parte de ella. Y en esa identificación perdemos el control que tanto deseamos tener. La mente no se calma porque la estamos viviendo desde dentro, porque estamos discutiendo con cada pensamiento, porque nos aferramos a cada emoción como si fuera verdad absoluta, pero no lo es. Un pensamiento no es un hecho. Un pensamiento es solo una forma de energía. Un eco, un reflejo. Puede estar basado en recuerdos, en miedos, en suposiciones, en heridas, pero no es la realidad. Y la única forma de quitarle su poder no es discutir con él, es observarlo sin convertirte en él. En la práctica estoica, esto se conoce como la capacidad de tomar distancia interior. Epicteto hablaba de esto cuando enseñaba que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Aplicado a la mente, significa que el pensamiento, por sí solo, no tiene fuerza. La fuerza se la damos cuando lo creemos, cuando lo peleamos, cuando lo rechazamos. En todos esos casos, seguimos girando en torno a él. El pensamiento se convierte en centro de gravedad, y cuanto más lo combatimos, más peso le damos. Por eso la observación es una forma de libertad, no porque elimine el pensamiento, sino porque te libera de la necesidad de ser arrastrado por él. Te pone en el lugar del espectador, no del protagonista. Y desde ahí, puedes ver lo que surge en tu mente como quien contempla el cielo. Aparece una nube oscura. La observas. Pasa. Llega otra. Más densa. Más intensa. También la dejas pasar. No te aferras. No huyes. Solo estás ahí. Al principio puede parecer difícil. Estamos acostumbrados a identificarnos con todo lo que pensamos. Si algo surge en nuestra mente, automáticamente creemos que nos define. Pero eso no es cierto. La mente produce pensamientos del mismo modo que los pulmones producen respiración. Es su naturaleza. Pero tú no eres tu respiración. Tampoco eres tus pensamientos. Hay una práctica sencilla, pero poderosa, que puedes comenzar esta misma noche, cuando te acuestes. Cierra los ojos y no intentes quedarte dormido. Solo siéntate mentalmente en una silla imaginaria dentro de tu conciencia y observa lo que aparece. Puede ser una frase, una imagen, una memoria. No reacciones, no la juzgues, no la persigas. Solo mírala y nómbrala. Esto es un recuerdo. Esto es una preocupación. Esto es una fantasía. Y luego suéltala. Si vuelve, la miras de nuevo, sin enfado, sin impaciencia, como quien ve pasar hojas en un río. No trates de detenerlas, no intentes recogerlas, solo observa cómo fluyen. Esta práctica, aunque parezca pequeña, cambia profundamente tu relación con la mente, porque al dejar de luchar, estás dejando de fortalecer aquello que te inquieta. Y paradójicamente, al dejar de resistirte, empiezas a recuperar el equilibrio. El pensamiento pierde intensidad cuando no encuentra oposición. Y esa es la sorpresa más desconcertante para muchos, que no necesitas controlar nada, solo observarlo, que no necesitas tener respuestas inmediatas, solo presencia, que el pensamiento no se transforma con esfuerzo, sino con espacio. Hay un tipo de valentía muy especial en esto. No es la valentía de la acción impulsiva, ni la del control forzado.
Es la valentía de mirar dentro sin buscar modificar nada, de sostener la incomodidad sin huir, de permitir que la mente se exprese sin necesidad de que todo tenga sentido, porque a veces el sentido no aparece en la explicación, sino en la aceptación. Observa también cómo cambia tu cuerpo cuando dejas de pelear con tus pensamientos. La mandíbula se relaja, los hombros bajan, la respiración se hace más profunda, el corazón, incluso, empieza a latir con otro ritmo. Es como si todo tu ser reconociera, en silencio, que ha regresado a casa, que ya no necesita defenderse de sí mismo. Esto no significa que dejes de tener pensamientos perturbadores. Significa que aprendes a relacionarte con ellos de otra manera, que sabes que puedes ver la tormenta sin estar dentro de ella, que puedes reconocer la aparición del miedo sin cederle el control, que puedes permitir que pase por tu mente la tristeza, la culpa, la preocupación, sin convertirte en su rehén. Y si en algún momento sientes que no puedes más, que la mente te supera, recuerda, no necesitas hacer nada más que volver a observar, no resolver, no analizar, no corregir, solo observar, porque en esa observación silenciosa comienza la verdadera transformación, no desde la imposición, sino desde la comprensión. Los estoicos no buscaban eliminar el dolor ni escapar del sufrimiento, buscaban entenderlo, y desde ahí, atravesarlo con dignidad. Esa es también la invitación que te hacemos hoy, que no huyas más de lo que sientes, que no entres más en lucha con lo que aparece, que aprendas a mirar, a respirar, a esperar, porque el pensamiento que hoy te agobia puede convertirse mañana en un maestro, si decides escucharlo sin miedo. A veces, el mayor acto de fuerza es no intervenir, dejar que la mente se despliegue como lo haría una obra de teatro. Tú estás en la butaca, no en el escenario. Puedes observar cada escena, cada emoción, cada recuerdo, sin levantarte, sin interrumpir, solo estando ahí. Y desde esa quietud se revela algo nuevo, la libertad de no reaccionar, la libertad de permanecer. Si esta noche aparece un pensamiento que te inquieta, pruébalo, no lo enfrentes, no lo huyas. Siéntate frente a él como quien se sienta frente al mar. Míralo moverse, elevarse, romperse, retirarse. No es tuyo, no te define, solo está ahí. Y tú también estás ahí, entero, sereno, presente. Esa es la observación estoica. Ese es el primer paso hacia la calma, no desde el control, sino desde el reconocimiento, no desde la fuerza, sino desde la claridad. No te prepares para dormir, prepárate para soltar. Dormir, en apariencia, parece un acto simple, cerrar los ojos, descansar el cuerpo, apagar las luces, pero detrás de ese gesto cotidiano se esconde una verdad menos evidente y mucho más compleja. No dormimos mal porque estemos físicamente inquietos, sino porque emocionalmente seguimos sosteniendo cargas que no sabemos o no nos atrevemos a soltar. Y esa es la clave silenciosa que tantas noches nos impide descansar. No es el sueño el que no llega, es la resistencia la que no se va. Nos hemos entrenado para preparar la cama, ajustar la almohada, revisar el despertador. Seguimos rutinas meticulosas, creyendo que si optimizamos las condiciones exteriores, el descanso vendrá por sí solo. Pero la calma no es una consecuencia del orden externo, sino del desapego interno. Y por eso, esta noche, quiero invitarte a cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte, ¿cómo me preparo para dormir?, pregúntate algo mucho más revelador. ¿Qué debo liberar hoy?
Esa pregunta, por simple que parezca, abre una puerta poderosa, porque el verdadero descanso no ocurre cuando todo está en su sitio, sino cuando tú dejas de intentar sostener lo que ya no te corresponde. A veces cargamos con pensamientos que no son nuestros, con responsabilidades que no elegimos, con emociones heredadas, con miedos que ni siquiera hemos cuestionado. Y cada noche nos acostamos sin haber soltado nada de eso, creyendo que el sueño puede vencer a la tensión. Pero no puede. La mente no duerme cuando aún cree que tiene una batalla pendiente. Por eso, antes de cerrar los ojos, regálate un momento de honestidad. Toma un papel en blanco. No necesitas más. Dibuja 2 columnas. A la izquierda escribe lo que puedo controlar. A la derecha lo que no. No lo pienses demasiado. Solo escribe. Deja que salga lo que tenga que salir. En la primera columna pueden aparecer tus actos, tus respuestas, tus decisiones, tu actitud, tu forma de interpretar. En la segunda, casi todo lo demás, el comportamiento de otros, el pasado, las palabras que ya dijiste, los resultados que no dependen solo de ti, el tiempo, la opinión ajena. Es un ejercicio tan simple que podrías subestimarlo, pero su poder no está en la cantidad de palabras, sino en el acto de reconocer. Porque cuando identificas con claridad aquello que no puedes controlar, comienzas a desactivar la ansiedad que surge de intentar cambiar lo inmutable. Empiezas a soltar esa carga invisible que llevas en los hombros mentales sin darte cuenta. Y aquí viene lo más importante. Cuando termines tu lista, toma la hoja. Observa bien la columna de la derecha y rómpela. Así, literalmente. Destrúyela. Arrúgala si lo prefieres. Tíralo. Suéltalo. Ese gesto sencillo tiene un significado profundo. Le estás mostrando a tu mente que lo que no puedes controlar ya no tiene derecho a quedarse contigo esta noche, que no merece ocupar espacio en tu descanso, que no tiene poder sobre ti más allá del que tú le concedas. Esa ruptura física se convierte en una señal interna. Es un mensaje simbólico que tu conciencia comprende, incluso más que muchas palabras. Porque no se trata de convencerse intelectualmente de soltar, sino de generar un acto simbólico que represente esa elección. Y cuando el cuerpo actúa, la mente le sigue. Cuando rompes ese papel, estás practicando el desapego real. Estás diciendo, acepto lo que es. No seguiré luchando contra lo que no depende de mí. A veces, el insomnio no es resistencia al sueño, sino resistencia a dejar ir. Nos aferramos a lo que hicimos mal, a lo que deberíamos haber dicho, a la emoción que reprimimos durante el día. El cuerpo quiere descansar, pero la mente aún sostiene todo eso como si temiera que soltarlo fuera sinónimo de rendirse. Y no lo es. Soltar no es debilidad, es comprensión. Es la forma más pura de fortaleza silenciosa. Los estoicos hablaban constantemente del poder de aceptar aquello que no depende de nosotros. Epicteto insistía, no pongas tu felicidad en manos de lo que escapa a tu control, porque eso, inevitablemente, te hará esclavo del resultado. Marco Aurelio, cada noche, escribía sobre su día, sobre lo que hizo, lo que sintió, y luego se repetía, si no está en mis manos, no merece habitar mi mente. No era resignación, era sabiduría. Y tú puedes hacer lo mismo. Esta noche, deja de intentar dormir como si fuera una tarea más. No necesitas dormir, necesitas liberar. Necesitas entregarte al presente con menos peso. Necesitas decirte con honestidad, ya hice lo que podía, lo demás no me pertenece. Y si hay algo que aún late con fuerza en tu mente, algo que no puedes soltar del todo,
No lo fuerces. Escríbelo, míralo, nómbralo y di en voz baja: esto también está bien. Porque soltar no siempre es eliminar. A veces es simplemente dejar de pelear. Recuerda, descansar no es dejar de pensar, es dejar de controlar. Es permitir que la mente se exprese sin que eso signifique que debas resolverlo todo esta noche. Tu valor no depende de lo que logres controlar. Tu paz no depende del resultado. Tu descanso no necesita condiciones perfectas. Solo necesita que sueltes lo que ya no puedes sostener. Y si en medio de ese ejercicio sientes que algo se resiste, que hay una parte de ti que no quiere dejar ir, escucha esa parte también. Tal vez esa resistencia no es miedo, sino una parte tuya que aún no ha sido abrazada del todo. No la juzgues. No te castigues por no poder soltarlo aún. Solo reconócelo. La aceptación es el primer paso hacia la libertad interior. Dormir, entonces, se convierte en algo más profundo que cerrar los ojos. Se convierte en un ritual de liberación, en un espacio sagrado donde el alma se desviste de exigencias, de expectativas, de juicios, y simplemente descansa en la aceptación de lo que es. No necesitas ganar el día para merecer el descanso. Solo necesitas honrarlo. Y eso empieza soltando. Esta noche, cuando apagues la luz, no te prepares solo para dormir. Prepárate para soltar, para vaciar tu interior como vacías los bolsillos antes de acostarte, para reconocer que el descanso no se impone, se permite. Y cuando por fin comprendas eso, descubrirás que no es el sueño lo que se vuelve más fácil, sino la vida misma, porque cada noche en la que eliges dejar ir, estás practicando la rendición más valiente, la de confiar en que todo lo que no puedes controlar no es tu carga. Y eso, aunque no lo veas, aunque no se escuche, es un acto profundo de amor hacia ti mismo. Reconcíliate con lo que eres antes de cerrar los ojos. Hay un momento del día en que todo se detiene. El cuerpo ya no responde con la misma energía. Las luces se apagan. El entorno calla. Y ahí, en ese silencio que precede al descanso, quedas a solas contigo, sin testigos, sin distracciones, sin máscaras, solo tú, con todo lo que eres y todo lo que fuiste ese día. Es entonces cuando aparece una de las formas más profundas de sabiduría práctica, el diálogo interno. No ese monólogo áspero que tantas veces repetimos sin darnos cuenta, sino un verdadero encuentro con uno mismo. Honesto, sereno, compasivo. Los estoicos sabían que la relación más importante que cultivamos a lo largo de nuestra vida no es con los demás, sino con nosotros mismos. No puedes dormir en paz si en tu mente habita un juez severo que te castiga por cada error, por cada palabra mal dicha, por cada momento en que no estuviste a la altura de tus expectativas. Y lo más curioso es que ese juez no siempre representa la verdad. Muchas veces es un eco de voces ajenas, críticas antiguas, exigencias aprendidas, miradas que una vez nos hicieron sentir insuficientes. Por eso, cada noche, justo antes de cerrar los ojos, tienes una oportunidad sagrada a reconciliarte contigo, no desde el juicio, sino desde la comprensión, no para excusarte, sino para comprenderte. Y eso comienza con una práctica que, aunque simple, puede cambiar la manera en que descansas. Y en consecuencia, la manera en que vives. Hablarte como un sabio hablaría a su aprendiz. Imagínalo por un instante. Visualízate sentado frente a ti mismo, tal como estás ahora, con tus aciertos, tus dudas, tus errores, tus momentos de luz y de sombra.
¿Cómo te hablarías si pudieras hacerlo desde la comprensión y no desde la exigencia? ¿Qué pasaría si, en lugar de recriminarte lo que hiciste mal, te preguntaras qué aprendiste hoy? Y si, en lugar de insistir en todo lo que te falta, reconocieras cuánto has sostenido, cuánto has crecido. Incluso en medio del cansancio o la incertidumbre, Séneca lo dijo con claridad: la felicidad depende de ti, y no de lo que los demás piensen de ti. Y eso también incluye lo que tú piensas de ti cuando estás solo, cuando nadie te mira, cuando el mundo ya no te exige y solo queda tu propia voz resonando en tu interior. Si esa voz es dura, si no sabes hablarte sin reproche, si no puedes descansar porque sientes que no mereces perdón, entonces no es el sueño lo que falta, es la reconciliación. No se trata de negar tus errores, tampoco de justificar lo que sabes que puedes mejorar. Se trata de cambiar el lugar desde el cual te miras, porque nadie crece bajo el látigo. El verdadero cambio nace del entendimiento. Si cada noche te acuestas con la mente llena de acusaciones, de pendientes, de frases no dichas o mal dichas, tu cuerpo puede dormirse, sí, pero tu alma no descansará, porque aún se sentirá en deuda, aún se sentirá incompleta. La práctica es sencilla, pero requiere honestidad. Antes de cerrar los ojos, regálate unos minutos para hablar contigo. No lo hagas desde la prisa, hazlo desde el afecto, como si fueras ese sabio interior que todos llevamos, aunque a veces olvidamos. Pregúntate, ¿qué hice hoy que merece ser reconocido? No pienses en grandes logros. Piensa en la paciencia que tuviste con alguien, en la vez que respiraste hondo antes de reaccionar, en el gesto pequeño que hiciste por alguien, en haber seguido adelante a pesar del cansancio. Luego, hazte otra pregunta: ¿qué puedo mejorar? No como una queja, sino como una oportunidad. Observa tus respuestas sin juicio. No te castigues, no te excuses. Solo míralas como lo haría un maestro paciente, con respeto, con claridad, con el deseo genuino de ayudarte a crecer. Y finalmente, pregúntate, ¿qué necesito perdonarme hoy? Porque muchas veces el verdadero peso no está en lo que hicimos, sino en lo que seguimos sin perdonarnos. A lo largo del día, acumulamos gestos, palabras, silencios, y en la noche, todo eso regresa. Por eso, esta conversación contigo mismo no es un lujo, es una necesidad. Así como limpias tu cuerpo antes de dormir, limpia también tu mente y tu corazón, porque no hay almohada que dé descanso a una conciencia que se siente en guerra. Y si no sabes por dónde empezar, simplemente siéntate en silencio. Coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen. Respira profundo y dile a esa parte de ti que aún duda: estoy aquí. No vengo a exigirte, vengo a escucharte. Esa pequeña frase puede marcar una diferencia inmensa, porque dentro de ti hay una parte sabia y otra que aún se siente vulnerable. Y ambas necesitan ser vistas. Ambas necesitan ser reconocidas. No puedes dormir en paz si reprimes a una parte de ti cada noche. ¿Te has detenido alguna vez a escuchar el tono con el que te hablas cuando cometes un error? ¿Lo harías con un ser querido? ¿Le hablarías a un hijo o a un amigo con la misma dureza con la que a veces te hablas a ti mismo? Si la respuesta es no, entonces tal vez ha llegado el momento de cambiar ese discurso, de construir una relación interna basada en el respeto, en la paciencia, en la compasión. La filosofía estoica no trata de convertirnos en máquinas sin emoción, muy al contrario. Propone que desarrollemos un temple firme ante la vida, pero sin perder la ternura hacia nuestra propia humanidad. Un estoico auténtico no se castiga por haber sentido miedo,
Se observa, reconoce el miedo y aprende de él. No se fustiga por fallar. Reflexiona, ajusta y sigue adelante. Esa actitud, noche tras noche, construye una mente que no necesita esconderse de sí misma para poder dormir. Esta noche, antes de cerrar los ojos, habla contigo como si fueras tu propio guía. Dite lo que te habría gustado oír de alguien más, no para depender de esa voz, sino para integrarla dentro de ti. Porque cuando la calma nace del interior, ya no necesitas que nadie te apruebe, ni te aplauda, ni te entienda. Te tienes a ti, y eso basta. Y si hay una parte de ti que aún se resiste a este ejercicio, que siente que es ridículo o innecesario, mírala también con ternura. Tal vez esa parte aprendió que la exigencia era la única forma de avanzar. Tal vez creyó que solo a través del juicio se podía crecer. No la rechaces. Solo enséñale que existe otro camino, que también se puede avanzar desde el amor. Reconciliarte con lo que eres no significa quedarte como estás. Significa dejar de pelear contigo para poder transformarte desde la raíz. Significa comprender que el descanso no llega cuando todo está resuelto, sino cuando tú estás en paz contigo, incluso si las cosas siguen en proceso. Y esa paz comienza cuando te hablas con la misma dignidad con la que tratas a quienes más amas. Esta noche, no busques perfección, busca sinceridad. No busques cerrar el día con certezas. Ciérralo con conexión, porque cuando te reconcilias con lo que eres antes de dormir, te despiertas más ligero, más claro, más tú. La respiración como filosofía silenciosa. Hay algo profundamente misterioso y poderoso en el simple hecho de respirar. Lo hacemos miles de veces al día, sin pensarlo, sin notarlo, como un acto automático que da continuidad a nuestra existencia. Y sin embargo, cuando lo hacemos con conciencia, cuando detenemos el ritmo de la vida para habitar cada inhalación y cada exhalación, algo cambia. La respiración se convierte en un puente silencioso entre el cuerpo y el alma, entre el pensamiento y la presencia, entre el control y la rendición. Los estoicos, aunque no hablaban de técnicas respiratorias como las conocemos hoy, sabían muy bien que el cuerpo no es un accesorio del alma, sino su vehículo. Sabían que el modo en que habitamos el cuerpo refleja el modo en que habitamos la vida, y por eso cultivaban una actitud de atención constante, de presencia desapegada, de calma activa. Hoy, desde nuestra comprensión contemporánea, podemos traducir esa filosofía silenciosa en una práctica tan antigua como vital, la respiración consciente. Respirar no es solo intercambiar oxígeno, es un gesto íntimo que revela nuestra relación con el mundo. Inhalamos lo que la vida nos da, exhalamos lo que ya no necesitamos, y cuando lo hacemos de forma consciente, nos damos cuenta de que cada respiración es una metáfora encarnada del acto de soltar. No puedes exhalar si no sueltas. No puedes continuar si no te rindes a lo que es. Y ahí está la clave que muchas veces olvidamos. La mente comienza a calmarse cuando el cuerpo le da permiso. No al revés. Vivimos gran parte del día intentando controlar los resultados, las emociones, las palabras, las miradas, incluso el futuro. Esa tensión se acumula en el cuerpo sin que lo notemos. Los hombros se elevan, la mandíbula se tensa, el pecho se endurece, el control deja huella física, y al final del día, nos preguntamos por qué nos cuesta tanto descansar, por qué la mente no se apaga, por qué el insomnio nos visita como una consecuencia inevitable. Pero pocas veces nos damos cuenta de que llevamos horas, días, quizás años sin soltar realmente.
Aquí es donde entra la respiración como práctica estoica, no en forma de dogma ni de técnica esotérica, sino como un acto de humildad. Una respiración consciente no es una moda, es un recordatorio, no lo controlo todo. Y está bien, es una manera de devolverle al cuerpo su sabiduría, de recordar que el aire entra y sale sin que tengamos que exigirlo, que hay cosas que simplemente fluyen cuando dejamos de interferir. Te invito a probar un ejercicio breve, pero profundamente restaurador. No necesitas más que tu cuerpo y unos minutos de atención. Siéntate o recuéstate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos si lo deseas y comienza a respirar en 4 tiempos. Inhala durante 4 segundos. Mantén el aire en tus pulmones durante otros 4. Exhala suavemente durante 4. Y permanece en el vacío durante 4 segundos más antes de volver a inhalar. Este patrón, conocido como respiración en 4 tiempos, actúa como una llave que abre el espacio interno donde la mente se deshace de su urgencia. Mientras respiras de este modo, añade un elemento visual. Imagina que con cada inhalación recoges el ruido acumulado del día, las tensiones, los pensamientos sueltos, los pequeños malentendidos, las emociones contenidas, y que con cada exhalación los sueltas. Los dejas ir como hojas que el viento se lleva. No intentes empujar nada. No busques que sea perfecto. Solo permite que el cuerpo haga lo suyo. Que la respiración, como corriente sabia, limpie lo que necesita ser liberado. Es sorprendente lo que ocurre cuando el cuerpo toma el liderazgo. La mente, que tantas veces se cree el centro de todo, comienza a rendirse, a aflojar su insistencia, a reconocer que hay una inteligencia más profunda que no necesita palabras ni análisis, sino silencio y espacio. La respiración no te pide que entiendas, solo que confíes. No te exige soluciones, solo presencia. Y desde esa quietud, el descanso encuentra su camino. Hay una enseñanza estoica escondida en cada exhalación: nada te pertenece. El aire que tomas no es tuyo. El que sueltas no vuelve. Lo que retienes demasiado tiempo se convierte en carga. Lo que fluye se transforma. Así es también la vida. Los logros, los afectos, las pérdidas, los momentos felices o difíciles. Todo entra y sale. Nada permanece. Y aceptar eso no es resignarse, es liberarse. Marco Aurelio escribía: todo lo que sucede, sucede como debe. Y si observas con atención, verás que fluye con una lógica más profunda que la tuya. La respiración consciente es una forma de encarnar esa lógica, de recordarnos que el universo respira a través de nosotros, que no estamos separados de la vida, sino que somos parte de su pulso. Cuando por las noches te encuentres atrapado en pensamientos repetitivos, en ansiedad, en la sensación de que aún hay algo pendiente, no corras a buscar distracción. Detente, respira, vuelve a ti y haz de la respiración un pequeño santuario. No importa si solo son 5 minutos, ese tiempo puede cambiar la calidad de tu noche. Y con el tiempo, la calidad de tu relación contigo mismo. Y si alguna vez sientes que respirar no es suficiente, que el ruido es demasiado, que el control se impone de nuevo, no te juzgues. Acepta también esa resistencia. Obsérvala como quien observa una ola antes de romper. La rendición no siempre es inmediata. A veces es un proceso, un hábito, una práctica que se construye noche tras noche, respiración tras respiración. Lo importante no es hacerlo perfecto. Lo importante es regresar al cuerpo, al presente, al espacio que habitas ahora, y recordar que,
Aunque no puedas controlar todo lo que pasa fuera de ti, siempre puedes elegir cómo respiras. Y en esa elección hay una libertad inmensa. La respiración consciente no requiere tiempo extra. No te exige rituales complejos. Solo pide presencia. Un par de minutos antes de dormir. Un instante de conexión contigo. Y ese pequeño gesto puede ser el inicio de una gran transformación. Porque cuando el cuerpo respira en calma, la mente aprende que puede descansar. Aprende que ya no necesita anticiparse a nada. Aprende que, por fin, puede dejar de resistirse y entregarse. Y en esa entrega, silenciosa y profunda, se esconde la sabiduría que los estoicos practicaban en su día a día, vivir sin aferrarse. Respirar como acto de humildad. Dormir como un gesto de confianza en la vida. No duermas para huir del mundo. Duerme para volver a él. Hay una idea que se ha instalado silenciosamente en nuestra manera de ver el descanso. No la cuestionamos, porque parece lógica, incluso necesaria. Esa idea dice que dormir es desconectarse, que el sueño sirve para cortar con el ruido, con las exigencias, con la vida misma. Nos enseñaron sin palabras, pero con hábitos que el final del día es el momento de huir, de apagar todo, incluso lo que sentimos. Y así, cada noche, tratamos de cerrar los ojos como quien cierra una puerta con llave, esperando que lo que hay detrás simplemente desaparezca, como si dormir pudiera borrar lo vivido. Pero el alma no funciona así. El alma no se desconecta, el alma necesita reconciliarse. Dormimos, muchas veces, como quien se esconde, como si al cerrar los ojos quisiéramos que todo se detuviera, las preocupaciones, los errores, las emociones no digeridas. Buscamos en la noche una tregua que no siempre llega, porque aunque el cuerpo se recueste, la mente sigue despierta. Porque no hemos aprendido a entregarnos al sueño como un acto de comprensión, sino como una estrategia de evasión. Y eso, tarde o temprano, nos pasa factura. Dormir no debería ser una forma de escape, debería ser un regreso delicado, lento, profundo, hacia lo esencial, hacia esa parte de ti que no necesita correr, que no necesita explicar, que no necesita fingir. Dormir como regreso es volver al centro, es recordar, por unos minutos, que no somos solo lo que hacemos, lo que logramos o lo que proyectamos. Somos también lo que sentimos cuando nadie nos mira, lo que queda cuando todo lo demás se apaga. La filosofía estoica, lejos de ser un conjunto de normas rígidas, nos ofrece una invitación íntima, la de vivir con conciencia, incluso los momentos más pequeños, incluso el acto de descansar. Epicteto nos lo recuerda con una frase que resuena como un faro: si te sientes perturbado, no es por lo que sucede afuera, sino por lo que pasa dentro de ti. Dormir, entonces, no es una manera de dejar el mundo, sino de volver a él desde otro lugar, desde un lugar más lúcido, más humilde, más en paz. Hay noches en las que uno siente que no puede más, que todo ha sido demasiado, que el día dejó heridas pequeñas pero persistentes. En esas noches, el impulso es huir, ponerse una serie para no pensar, tomar algo para no sentir, hundirse en el colchón como quien quiere desaparecer. Pero hay otra forma, otra posibilidad, más suave, más humana. Puedes elegir que la noche no sea un cierre, sino un refugio, un espacio donde no tienes que fingir fuerza, ni claridad, ni control, donde simplemente puedes soltar. Imagina, por un instante, la imagen de un guerrero al final del día. Ese guerrero no duerme con la espada en la mano, no se recuesta con la armadura puesta,
Deja sus herramientas a un lado, no porque se rinda, sino porque sabe que descansar es también un acto de sabiduría, que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con serenidad. Tú también puedes ser ese guerrero, no uno que huye, sino uno que decide recogerse, que comprende que hay un momento para actuar y otro para rendirse con dignidad al descanso. En este mundo moderno donde todo corre, donde todo empuja, donde se nos mide por lo que producimos y no por cómo habitamos la vida, dormir parece casi una pérdida de tiempo, pero no lo es. Dormir, verdaderamente dormir, con el alma presente, es un acto de resistencia. Es una forma de decir, mi valor no depende de cuánto hago, sino de cómo me cuido, porque no hay claridad sin descanso, no hay templanza sin pausa, no hay profundidad sin momentos de silencio interior. Por eso, al llegar la noche, no te lleves todo contigo a la cama, no cargues con los pendientes, los reproches, las dudas sin resolver. No necesitas llevar armadura al lugar donde vas a soltar. En su lugar, lleva gratitud, no una gratitud forzada ni ingenua. No se trata de decir gracias por todo, sino de elegir algo concreto, algo pequeño, algo real por lo que hoy puedas estar agradecido. El cuerpo que te sostiene, el aire que respiras, una conversación que te hizo bien, el sabor de algo simple. Agradecer no es idealizar, es reconocer lo que sí funciona, incluso en medio del caos. La gratitud, entendida desde el estoicismo, no es optimismo ingenuo ni negación del dolor. Es lucidez, es mirar lo que hay sin adornos y decir, esto me basta. Es aceptar la impermanencia de todo, y todo mira de todo, y ne puto. Aún así, abrazarlo. Séneca lo expresó con una claridad profunda. Agradecer lo que tienes te prepara para perderlo sin dolor, porque todo lo que tenemos es préstamo. Todo puede irse, pero mientras está, podemos valorarlo, y eso cambia la forma en que dormimos. Dormir como regreso también implica un acto de humildad. Es reconocer que no tenemos el control de todo, que por más que planifiquemos, por más que intentemos dominar cada aspecto de nuestra existencia, hay cosas que simplemente no dependen de nosotros. Y está bien. El descanso comienza cuando dejas de pelear con esa verdad, cuando respiras hondo y te dices, hasta aquí llego hoy. Lo demás no me pertenece por ahora. Haz una pausa. Hazlo ahora. No esperes a estar agotado. No esperes a tocar fondo. Cada noche es una nueva posibilidad. Una nueva oportunidad para hacer del descanso un ritual, no una imposición. Pregúntate, ¿estoy durmiendo para olvidarme del día o para prepararme para volver a él? ¿Estoy durmiendo desde el miedo o desde la aceptación, desde la prisa o desde la conciencia? Esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia todo dentro. Dormir con el alma en paz no significa no tener problemas. Significa no dejar que esos problemas duerman contigo. Significa decirle a la mente, gracias por todo lo que me ayudaste a enfrentar hoy. Ahora puedes descansar. Y eso, aunque parezca pequeño, es revolucionario, porque en un mundo que no para, que exige, que mide, que presiona, tú eliges pausar, tú eliges cuidar, tú eliges volver a ti. Haz del descanso un acto sagrado, no porque lo diga un libro, no porque sea una moda, sino porque tú lo mereces, porque tu mente necesita sentirse segura para bajar la guardia, porque tu cuerpo, tantas veces forzado, necesita saber que hay un momento donde puedes soltar, y porque tu alma, esa parte de ti que a veces olvidas,
necesita un espacio donde simplemente pueda existir, sin roles, sin metas, sin ruido. Esta noche, cuando vayas a dormir, no lo hagas como quien se escapa, hazlo como quien regresa. Regresa a ti, a tu calma, a tu centro, y desde ahí, deja que el mundo siga girando, mientras tú, por fin, descansas. Renuncia cada noche al control. Como un emperador sabio, al llegar la noche, cuando las luces se apagan y las voces del mundo exterior se disuelven, comienza un espacio sutil que pocas veces aprovechamos, el umbral entre el hacer y el ser, entre el control y la entrega. En ese territorio invisible, donde ya nada puede cambiarse y aún todo puede comprenderse, se nos ofrece una oportunidad invaluable: renunciar al control, no como un gesto de derrota, sino como un acto de lucidez, como lo hacía cada noche uno de los hombres más poderosos de la historia, Marco Aurelio. Es difícil imaginar que un emperador, comandante de ejércitos, administrador de un vasto imperio, tuviera tiempo para sentarse con su alma y escribir, y sin embargo, lo hacía. No para la posteridad, no para sus soldados, no para sus consejeros. Lo hacía para sí mismo, para recordarse qué había hecho bien, en qué podía mejorar y qué debía soltar. Lo hacía como quien limpia el polvo del día antes de dormir, como quien, a pesar del poder, sabe que no controla el destino, ni la muerte, ni los corazones ajenos. Solo su mente, solo su actitud, solo su propia alma. Esa imagen, Marco Aurelio, escribiendo a solas en la quietud de la noche, es más poderosa de lo que parece, porque nos muestra que incluso los más fuertes necesitan vaciarse, que incluso quienes tienen más sobre sus hombros entienden que no pueden llevarlo todo dentro. El estoico más firme era también el más vulnerable en su diario. Y ahí está el corazón de esta lección: el verdadero dominio no se ejerce a través del control externo, sino a través de la humildad interior, de saber cuándo soltar. Vivimos aferrados a la idea de que todo debe estar bajo nuestra supervisión. Queremos que las cosas salgan como las planeamos, que las personas reaccionen como esperamos, que el día se doblegue a nuestras intenciones. Y cuando eso no sucede, la frustración se instala, la tensión crece, el insomnio llega, porque la mente no sabe cómo soltar si no ha sido entrenada para hacerlo, porque nadie nos enseñó que el control constante es una carga disfrazada de fuerza. Pero rendirse, en el sentido estoico, no es caer, es asumir. Es comprender que hay una parte de la vida que no depende de nosotros y que seguir resistiéndola solo genera sufrimiento. Por eso, cada noche, antes de dormir, puedes hacer como el emperador. No necesitas un título ni un imperio. Solo necesitas silencio, honestidad y papel. Toma unos minutos, no más de 5. Abre tu diario o una simple hoja en blanco, y respóndete 3 preguntas que, bien respondidas, tienen el poder de aligerarte el alma. ¿Qué hice bien hoy? Aquí no buscas ego ni vanidad, buscas reconocer tus actos conscientes. Tal vez fue una palabra amable, un esfuerzo genuino, una reacción contenida. Lo que importa no es la magnitud, sino la intención. Este ejercicio fortalece tu autoestima desde la verdad, no desde la apariencia. ¿Qué puedo mejorar? Esta no es una trampa del juicio. No es para castigarte, es para pulirte. Como un artesano que observa su obra y decide qué parte aún puede perfeccionar, esta pregunta cultiva humildad sin humillación. Reflexión sin culpa. ¿Qué necesito soltar hoy? Esta última es la más difícil,
porque muchas veces lo que debemos soltar es lo que más insistimos en sostener: un rencor, una expectativa, una culpa antigua, una conversación no resuelta. Pero ponerlo por escrito es comenzar a soltarlo. Nombrarlo es desactivarlo. Es declarar: esto ya no viajará conmigo al descanso. No necesitas escribir bonito. No necesitas justificarte. No estás creando un testimonio para nadie. Estás creando un espacio para ti. De hecho, esa es la pregunta que te propongo como reflexión para hoy. ¿Has escrito alguna vez sin querer impresionar a nadie, sin pensar en si está bien dicho, si es profundo, si suena sabio? Solo escribir para vaciarte, para entenderte, para dejar de cargar. Si nunca lo has hecho, inténtalo esta noche. Verás que hay una libertad especial en escribir solo para ser sincero. Este ritual nocturno tiene un poder silencioso. No cambia lo que pasó en el día, pero cambia tu relación con eso, y eso es suficiente. No se trata de corregir el pasado antes de dormir, sino de reconciliarte con él, de dejar de resistirte a lo que ya ocurrió, de entender que lo único que puedes hacer en ese momento de recogimiento es mirar con claridad y con calma. Y lo más bello de esta práctica es que no necesita más que tu presencia. No requiere respuestas perfectas, ni que todos los días tengas cosas grandiosas que decir. Hay noches en que quizás escribas una sola línea, o tal vez solo una palabra, y está bien. Lo importante es el gesto, el compromiso contigo, la constancia de ese pequeño acto de limpieza interna. Los estoicos nos enseñaron que no debemos intentar controlar lo incontrolable. Y sin embargo, seguimos haciéndolo día tras día, porque soltar es incómodo, porque reconocer límites propios nos confronta con nuestra vulnerabilidad. Pero en ese reconocimiento hay una fuerza más grande que la del dominio, la fuerza de quien sabe rendirse sin dejar de ser digno. Marco Aurelio no escribía para adornar su ego. Escribía para recordarse a sí mismo que la virtud está en lo que haces con lo que tienes, no en lo que te falta, que el poder no te protege de la inquietud si no sabes gobernarte por dentro, que incluso un emperador necesita soltar al final del día para poder descansar con el alma en calma. Tú también puedes hacerlo. Puedes dejar de lado la idea de que controlar todo es la manera de tener paz. Puedes empezar, poco a poco, a soltar antes de dormir, a escribir para comprender, no para ordenar, a vaciar tu mente no porque esté llena de errores, sino porque cada día deja restos que no necesitas llevar contigo a la almohada. Y cuando hagas esto noche tras noche, descubrirás algo que los sabios han sabido desde siempre, que la verdadera fuerza no está en mantenerlo todo bajo control, sino en saber elegir qué merece tu energía y qué ya no, que soltar no te debilita, te libera, que escribir no es perder el tiempo, sino recuperar el sentido, dormir. Entonces, se vuelve más que un acto biológico, se convierte en un gesto espiritual, en un regreso silencioso a tu centro, en una forma de decir: hoy hice lo que pude, lo demás lo entrego. Y esa entrega, sencilla y humilde, te prepara para un descanso más profundo, no porque todo esté resuelto, sino porque tú has decidido no llevarlo todo contigo a la noche. Hazlo esta noche. Escribe sin miedo, sin exigencia, sin buscar perfección. Y cuando termines, cierra el cuaderno con gratitud. Has hecho algo que pocos hacen, te has enfrentado a ti mismo sin lucha, solo con presencia. La gratitud no es optimismo, es lucidez. Hay palabras que, con el paso del tiempo, se desgastan. Palabras que usamos tanto que terminan perdiendo su esencia. Gratitud es una de ellas. Se ha convertido
En muchos espacios, en una fórmula superficial, casi decorativa, se nos dice que seamos agradecidos, como quien ofrece una receta genérica contra el malestar, sin profundidad, sin dirección, sin raíz. Pero la gratitud estoica, la auténtica, la que nace del alma despierta, no tiene nada que ver con el optimismo ingenuo ni con el hábito vacío. La gratitud, bien comprendida, no es evasión ni consuelo, es lucidez. Los estoicos no agradecían como mecanismo de motivación, ni como forma de evitar el dolor. Agradecían porque comprendían la naturaleza fugaz de todo lo que nos rodea. Sabían que cada cosa que tenemos, cada vínculo, cada momento, cada respiración, está prestada, que nada nos pertenece en verdad, y que quien vive con conciencia de esta verdad no cae en el apego ni en la soberbia, sino que aprende a mirar cada fragmento de su existencia con una humildad serena y profunda. Como decía Séneca, agradecer lo que tienes te prepara para perderlo sin dolor, no porque no duela, sino porque no te sorprende. Esta mirada cambia por completo la forma en que terminamos el día, porque si nos vamos a dormir sin detenernos un instante a contemplar aquello que estuvo presente y que podría no haber estado, entonces caemos en la ilusión de que lo cotidiano es lo normal, lo garantizado, lo eterno, pero no lo es. Y ahí es donde la gratitud se vuelve un acto de sabiduría, no por lo que te hace sentir, sino por lo que te ayuda a ver. Antes de dormir, cuando ya no hay pendientes ni listas que cumplir, cuando el cuerpo empieza a pedir reposo y la mente comienza a bajar su ritmo, tómate un momento, no largo, no complejo, no forzado, solo un instante íntimo y honesto contigo. Pregúntate, ¿qué hubo hoy en mi vida que no puedo comprar? Y sin embargo estuvo aquí, y da gracias, no desde la obligación, sino desde la conciencia. Tal vez fue el cuerpo que te acompañó, aunque doliera, aunque no rindiera al 100%, estuvo ahí, haciendo lo posible, sosteniéndote. Tal vez fue el aire que respiraste, que entró y salió de ti miles de veces sin que tuvieras que pedirlo. Tal vez fue esa cama, sencilla o lujosa. No importa, que te acoge esta noche, o el silencio, que aunque a veces incomoda, también da refugio, o ese instante en el que alguien te miró con amabilidad, o una risa fugaz, o la comida caliente, o el simple hecho de haber llegado al final del día. Estas cosas, pequeñas y constantes, son tan fáciles de ignorar que a veces solo las valoramos cuando ya no están. Pero el estoico no espera la pérdida para abrir los ojos. Agradece antes, agradece ahora, porque sabe que todo lo que se tiene está de paso, y que la única forma de no vivir con miedo a perder es aprender a valorar sin poseer. No confundas esto con conformismo. Agradecer no significa renunciar a tus aspiraciones, ni resignarte a lo que no te gusta. Significa reconocer lo que ya está, para que no pases por la vida buscando sin ver, para que no te conviertas en alguien que solo valora cuando ya es tarde. Porque si no puedes ver la belleza de lo esencial, tampoco sabrás sostener la plenitud cuando llegue lo extraordinario. Hay una práctica sencilla que puedes incorporar a tu rutina nocturna, al apagar la luz, justo antes de entregarte al sueño. Cierra los ojos y menciona en voz baja o mentalmente una sola cosa por la que estás agradecido hoy, pero que no se pueda comprar, que no sea medible, que no tenga precio, y hazlo con conciencia. No repitas lo mismo cada noche por costumbre. Observa de verdad tu día y elige algo único, algo real. Tal vez esa noche fue dura, tal vez no hubo logros, ni alegría, ni descanso, pero si puedes encontrar una sola cosa, una sola por la que agradecer,
Entonces habrás salvado tu conexión con lo esencial. Y esa conexión, aunque parezca pequeña, es la base de la calma interior, porque no descansa mejor quien más logró en el día, sino quien sabe mirar lo que permanece, incluso cuando todo lo demás parece desvanecerse. La gratitud también funciona como antídoto contra la ansiedad, porque el miedo vive en el futuro, en lo que falta, en lo que podría salir mal. La gratitud, en cambio, te ancla al presente, a lo que ya está aquí, a lo que es. No necesitas proyectar, ni controlar, ni anticipar. Solo necesitas reconocer, y ese acto, aunque sencillo, desarma la urgencia y le ofrece al alma un espacio de descanso genuino. Imagínate por un instante la mente de Marco Aurelio, ese emperador que cargaba con la responsabilidad de millones, que tomaba decisiones que afectaban a pueblos enteros, y que, sin embargo, cada noche se sentaba a escribir y agradecer, no por grandeza, sino por claridad, porque sabía que el poder no protege del sufrimiento, pero sí se puede proteger el alma cuando uno aprende a mirar con gratitud incluso los días más oscuros. Tú no necesitas ser emperador para hacer lo mismo, solo necesitas detenerte, respirar y ver. Quizás fue esa conversación que parecía trivial, pero te hizo sentir escuchado, o el momento en que lograste contener una palabra dura, o el instante de silencio frente a la ventana, o el recuerdo de alguien que ya no está, pero cuya huella aún vive en ti. Cuando agradeces así, desde lo profundo, no desde lo aprendido, entonces algo se afloja por dentro. El control pierde fuerza, la queja se desvanece, la mente, por fin, entiende que no todo depende de cuánto se logra, sino de cuánto se honra, que descansar no es dejar de hacer, sino dejar de olvidar lo que ya se tiene. Y no todos los días serán fáciles. Habrá noches en que te cueste encontrar algo por lo que agradecer. No importa. No fuerces nada, solo permanece abierto. A veces, la gratitud no se muestra como un rayo de luz, sino como una brasa silenciosa que sigue ardiendo aunque todo parezca oscuro. A veces basta con reconocer, estoy aquí, aún respiro, aún tengo oportunidad. Ese reconocimiento, mínimo pero honesto, basta para reconciliarte con la vida. Y cuando logras eso, el descanso llega no por agotamiento, sino por rendición, por sabiduría, por aceptación. Haz la prueba esta noche. No esperes un gran momento. No busques la gratitud como quien busca una respuesta. Solo siéntate en silencio y mira dentro de tu día. Elige una cosa, una sola, que no se pueda comprar, y agradécela con sinceridad. Eso es todo. No necesitas más. Y sin embargo, ese pequeño gesto puede cambiar la forma en que duermes. Y poco a poco, la forma en que vives. Porque la gratitud no es un adorno emocional. Es una herramienta poderosa, un espejo que nos muestra todo lo que ya está. Aunque a veces no lo veamos, una puerta que se abre hacia el descanso real. Ese que no se logra acumulando más, sino soltando y reconociendo mejor. Y así, cada noche. Cuando agradeces no lo espectacular, sino lo esencial. Tu alma aprende a mirar distinto, tu mente aprende a confiar, tu cuerpo, por fin, se entrega, y el sueño, silenciosamente, se convierte en un acto de presencia, transforma el silencio en maestro. No en enemigo. Hay un momento en la noche en que, sin avisar, el mundo deja de hablar, las voces se apagan, las notificaciones cesan, la luz se retira lentamente y queda solo eso, el silencio,
Para algunos es descanso, alivio, un refugio bienvenido, pero para otros, y quizás para muchos más de los que se atreven a admitirlo, el silencio es incómodo, intimidante, casi una amenaza, porque cuando todo lo externo se detiene, lo interno empieza a hablar, y no siempre dice lo que queremos oír. Es normal sentir una cierta resistencia. El silencio tiene la capacidad de mostrarte partes de ti que durante el día puedes ignorar. Mientras el ruido de la rutina está presente, puedes moverte sin mirar dentro. Reaccionar sin profundizar. Llenar vacíos con tareas, distracciones o conversaciones superficiales. Pero cuando cae la noche, cuando ya no queda nada que hacer y todo lo que eres se queda solo contigo, aparece ese espejo silencioso que no puedes apagar. Y sí, a veces muestra reflejos incómodos, pensamientos que evitaste, emociones que desplazaste, decisiones postergadas, verdades que sabes, pero no quieres aceptar. Desde la filosofía estoica, el silencio no es un enemigo al que haya que combatir, sino un maestro que espera ser escuchado. Es un espacio de revelación, de sinceridad sin adornos, de contacto directo con lo que realmente está pasando dentro de ti. No tiene intenciones, no te presiona, no te juzga, simplemente está, y tú estás con él. Y eso, aunque pueda parecer sencillo, no siempre lo es. Muchas personas temen al silencio porque lo interpretan como vacío, porque piensan que estar en silencio es estar solo, y que estar solo es peligroso. Pero no hay mayor compañía que aquella que se construye desde la honestidad con uno mismo. El silencio no te grita, no te condena. Lo que duele no es el silencio en sí, sino lo que llevas dentro cuando entras en él. Mentresidas Persin. Sin embargo, ese mismo silencio tiene el poder de sanarte si decides permanecer, porque, curiosamente, lo que más temes encontrar en ese espacio la ansiedad, la culpa, el miedo. El arrepentimiento suele ser justamente lo que más necesitas ver para liberar. Lo que te asusta en el silencio suele ser lo que más necesitas oír. Por eso, esta noche, te propongo algo simple pero poderoso. Siéntate 5 minutos en completa oscuridad, sin hacer nada. No pongas música, no enciendas ninguna pantalla, no escribas, no resuelvas, no analices, solo siéntate, con la espalda recta, el cuerpo relajado, los ojos cerrados o abiertos, como prefieras, pero quédate ahí, contigo, con tu respiración, con lo que surja. Al principio puede parecer extraño, puede que te sientas inquieto, como si tu cuerpo pidiera hacer algo, cualquier cosa, para no estar en ese estado. Es normal. La mente, acostumbrada al estímulo constante, se resiste a la pausa. Pero no necesitas pelear con esa incomodidad. Solo obsérvala, como quien ve a un niño patalear sabiendo que después de un rato se cansará y se dormirá. No intentes cambiar nada. No esperes resultados. Solo permanece. A los pocos minutos, algo empezará a suceder. Tu respiración se hará más profunda. Tu cuerpo se entregará un poco más al momento. Y la mente, poco a poco, comenzará a mostrarse. Aparecerán pensamientos, recuerdos, ideas. Algunos serán neutros, otros, tal vez incómodos. No los sigas, no los juzgues, no los niegues. Solo déjalos pasar como nubes en el cielo. Tú no eres esos pensamientos, eres quien los observa. Este acto tan sutil tiene una fuerza inmensa, porque rompe el patrón de reacción automática, porque te permite entrar en una relación distinta con tu mundo interior.
no desde el control ni desde el rechazo, sino desde la escucha. Y cuando aprendes a escuchar sin intervenir, sin interrumpir, sin correr, se revela una verdad esencial, que el silencio no era el enemigo, lo era tu miedo a estar contigo mismo. El silencio también tiene memoria. Guarda lo que no quisiste sentir, lo que silenciaste para seguir adelante, pero no lo hace para castigarte. Lo hace para ofrecerte la oportunidad de integrarlo, de comprenderte de verdad, de dejar de pelear contigo. En el mundo estoico, el silencio es una forma de sabiduría práctica. No es ausencia de palabras, sino presencia consciente. No es un estado pasivo, sino un terreno fértil donde las ideas toman forma, donde las emociones se disuelven en claridad, donde la paz deja de ser una teoría y se convierte en experiencia. Cuando haces del silencio un hábito, incluso breve, empiezas a notar cambios sutiles pero profundos. Tu reacción ante los problemas se vuelve más pausada. Tus palabras adquieren más peso porque no vienen desde la urgencia, sino desde el centro. Tu descanso se hace más profundo, no porque elimines pensamientos, sino porque ya no necesitas huir de ellos. El silencio se convierte en un lugar seguro, no en una amenaza. Por eso, no lo evites. No llenes la noche con ruido para no oír lo que tienes dentro. Atrévete a mirar. No hay monstruos esperándote. Hay partes de ti que piden ser reconocidas, y cuanto más las niegues, más fuerte golpearán. Pero si las escuchas, si las abrazas, si las dejas pasar, descubrirás que detrás del miedo siempre hay calma. Este ejercicio no es una solución mágica. No eliminará el dolor, ni evitará que sientas lo que sientes, pero te dará algo mucho más valioso: espacio. Y en ese espacio nace la claridad, nace la serenidad, nace el verdadero descanso. El mundo actual nos entrena para la ocupación constante. Nos enseña a asociar valor con productividad, tiempo con resultado, mente con acción. Pero los estoicos sabían que el alma también necesita tiempo sin forma, sin función, sin propósito inmediato, porque solo ahí puede volver a su centro, solo ahí puede recordar quién es. Esta noche, cuando sientas que ya hiciste todo, que ya hablaste, que ya escribiste, que ya soltaste, regálate esos 5 minutos, no para conseguir algo más, no como una tarea, sino como un gesto de amor, de presencia, de humildad. Y si sientes que algo en ti se resiste, que te cuesta quedarte, no te frustres. La práctica no es quedarte inmóvil. La práctica es observar lo que pasa cuando lo intentas. Todo es parte del proceso, todo es parte del encuentro, poco a poco. Si eres constante, el silencio dejará de ser extraño, se volverá tu aliado, te acompañará, te sostendrá, y llegará un momento en que lo buscarás no para escapar, sino para regresar, para escuchar con claridad, para habitarte de verdad. Ese es el propósito más profundo del silencio, de volverte a ti mismo. Dormir con el alma en paz es un acto revolucionario. Dormir con el alma en paz no es un privilegio reservado para los sabios, ni una meta inalcanzable para quienes viven con el corazón lleno de inquietudes. Dormir con el alma en paz es, hoy más que nunca, un acto revolucionario. En un mundo que glorifica la velocidad, que premia la productividad por encima del bienestar, que valora la ocupación constante como medida del valor humano, quien se detiene, quien elige la calma, quien decide descansar sin culpa, se convierte, sin proponérselo, en un disidente silencioso, porque no nos entrenaron para detenernos. Nos enseñaron a avanzar, a alcanzar, a demostrar, a perfeccionar,
a competir incluso con nosotros mismos. Cada día se vuelve una carrera y cada noche una prolongación del esfuerzo, una oportunidad más para planificar, para corregir, para intentar recuperar lo que no se logró. Por eso, descansar ya no es descansar, es posponer, es dormir con la cabeza llena, con el pecho tenso, con el alma atenta, y así, lo que debería ser un espacio sagrado de regeneración se transforma en otro campo más de batalla interna. Sin embargo, el que comprende que el verdadero descanso no depende de las condiciones externas ni de tener todo resuelto, ni de lograr todo lo planeado, sino de la disposición interna a soltar, a reconciliarse, a rendirse sin perderse. Empieza a vivir de otro modo. Mientras todos corren, tú te recoges. Mientras el mundo exige más, tú eliges menos. Mientras otros luchan por demostrar su valía, tú te das permiso para simplemente ser. Y eso es, aunque no lo parezca, una decisión radical. Dormir con el alma en paz no es una meta que se alcance por casualidad. Es un resultado. Un fruto que nace de muchas elecciones pequeñas, elegir soltar el control. Aunque tu mente aún quiera tener razón, elegir aceptar lo que no depende de ti. Aunque duela, elegir escuchar el silencio. Aunque incomode, elegir agradecer lo esencial. Aunque el día haya sido difícil, elegir hablarte con compasión. Aunque creas que deberías haber hecho más. Es en ese conjunto de decisiones donde se construye la serenidad, no como una armadura, sino como una piel nueva, más sensible, más honesta, más real. Y cuando duermes desde ahí, no solo descansa el cuerpo, descansa la conciencia, descansa la memoria, descansa incluso aquello que no pudiste resolver, porque ya no hay lucha. Porque ya no hay prisa, porque ya no hay exigencia. La noche deja de ser un lugar de ansiedad y se convierte en un santuario. Ya no te acuestas huyendo del día, ni preparándote para el siguiente. Te acuestas como quien ha comprendido que no hay nada que probar, ni ante el mundo, ni ante ti, que estar vivo ya es suficiente, que ser humano, con todo lo que eso implica, es una experiencia que merece descanso, no castigo. Séneca lo expresó con una claridad imposible de ignorar. Quien tiene paz consigo mismo, la tiene con el universo. Esa frase no habla de conformismo ni de aislamiento. Habla de un orden profundo, de una armonía que empieza en lo más íntimo y se extiende hacia todo lo demás. Porque quien duerme con su alma en calma no necesita controlar el mundo. Ya no lucha por tener siempre la razón. Ya no carga con lo que no le pertenece. Ya no compite con lo que no puede cambiar. Solo descansa. Y ese descanso lo cambia todo. Hoy, en esta cultura de la hiperconexión, del rendimiento constante, del no parar nunca, descansar no es solo necesario, es contracultural, es una declaración silenciosa de dignidad, es un acto de respeto hacia ti, hacia tu tiempo, hacia tu cuerpo, hacia tu alma. Y sí, puede ser incómodo al principio, porque hay una parte de ti que ha sido educada para seguir, para probar, para mejorar constantemente. Esa parte teme que, si te detienes, si descansas, si sueltas, perderás algo, el control, la imagen, el impulso. Pero lo único que pierdes cuando descansas de verdad es el agotamiento que no te permite ver con claridad. Dormir con el alma en paz no significa tener todos los problemas resueltos. Significa que, aunque los tengas, eliges no llevártelos a la cama, que, aunque sigan ahí, ya no los abrazas como si fueran parte de tu identidad. Los miras, los reconoces y los dejas afuera.
Porque la noche no es un espacio para seguir batallando. Es un espacio para dejar de resistir. Y quizás te cueste al principio. Quizás sientas que no sabes cómo hacer esto, que tu mente no te deja, que el cuerpo aún está en modo alerta. No importa. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar. Esta noche. Pregúntate con sinceridad: ¿estoy durmiendo desde el cansancio o desde la paz? ¿Estoy huyendo del día o regresando a mí? ¿Estoy intentando seguir demostrando o me atrevo a simplemente descansar? Si te atreves a responder con honestidad. Y aún más, si te atreves a actuar desde esa respuesta, estarás dando un paso profundo, no visible, no aplaudido, pero profundamente transformador. Porque pocas cosas son tan revolucionarias como un ser humano que decide tratarse con respeto, que no se abandona, pero tampoco se castiga, que no busca impresionar, sino habitarse, que no necesita más para valer, que se da el permiso de cerrar los ojos sin miedo. Así que esta noche, recoge todo lo que eres, no lo que lograste, no lo que hiciste, lo que eres, con tus luces y tus sombras, con tus aciertos y tus dudas, con tus gestos grandes y tus silencios, y decide, como quien toma una decisión íntima e innegociable hoy: no voy a seguir luchando contra mí. Hoy, no voy a seguir cargando lo que ya no me sostiene. Hoy, simplemente, voy a descansar. Y cuando lo hagas, cuando por fin tu cuerpo se rinda al sueño y tu mente no oponga resistencia, sentirás una calma distinta. No una calma superficial, sino una paz que nace desde dentro. Una paz que no necesita explicación, que no se debe a nada en particular, que simplemente es, porque has dejado de pelear, porque has empezado a habitar tu noche desde la verdad, no desde la exigencia. Dormir con el alma en paz es un acto revolucionario, pero también es un acto tierno, humano, cercano, uno que está a tu alcance cada noche. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo tuyo. Gracias por llegar hasta aquí, en un mundo donde cada segundo compite por tu atención, donde lo urgente muchas veces desplaza lo importante. Que tú hayas dedicado este tiempo a escucharte, a cuestionarte, a respirar más lento y sentir más profundo, es algo que no damos por sentado. Es un acto de coraje silencioso, porque detenerse no es fácil. Mirar hacia adentro, mucho menos, pero lo hiciste. Y por eso, gracias. Gracias por permitir que estas palabras te acompañen en ese tránsito invisible que va del ruido a la calma, de la exigencia al permiso, de la tensión al descanso. Si al menos una idea de todo lo compartido resonó contigo, si una imagen, una frase o un silencio te hizo pensar o sentir diferente, entonces este momento ya ha valido la pena, porque cada pequeño despertar interior es una semilla de transformación. Recuerda esto: no necesitas resolverlo todo esta noche. No necesitas ser perfecto para merecer descanso. No necesitas controlar tu mente para tener paz. A veces, solo basta con darte permiso de soltar, de respirar, de no entender, de sentir y sobre todo, de dormir, no para huir del mundo, sino para volver a él con el alma menos cargada y más en paz. Si este video te acompañó, si sentiste que algo de aquí tocó una fibra real dentro de ti, te invito a compartirlo, no solo por nosotros, sino porque quizás alguien que conoces necesita escucharlo también. A veces, el mayor regalo que puedes hacer es abrirle una puerta a otro hacia su propia serenidad. Y si quieres seguir explorando este tipo de contenido, si buscas un espacio donde la filosofía se transforma en calma práctica,
en herramientas reales para vivir con más presencia y menos ruido, suscríbete, únete a esta comunidad donde no venimos a fingir fortaleza, sino a construirla desde adentro, con honestidad, con lentitud, con humanidad. Déjanos un comentario si algo de lo que escuchaste te movió, te hizo reflexionar o simplemente te acompañó. Aquí leemos, aquí respondemos, aquí caminamos juntos. Hasta la próxima vez, que esta noche sea un refugio, no una huida, que tu descanso no sea una pausa forzada, sino un acto consciente de respeto por ti. Buenas noches. Y gracias de corazón.